Kaixo, arratsaldeon, eta eskerrik asko gure solasaldi honetara etortzeagatik. Santiago Castellanos gonbidatu dugu gaur egun garrantzi handia duen gai bati buruz hitz egiteko. Os damos la bienvenida a este coloquio en el que podremos conversar sobre el cuerpo, el dolor y la subjetividad con Santiago Castellanos, a quien es un verdadero placer recibir en Donostia. Él es psicoanalista y médico en Madrid. Es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente del Instituto del Campo Freudiano. Es autor de numerosos artículos y colaboraciones en revistas y de diversos libros, entre los que hoy destaco El dolor y los lenguajes del cuerpo, un libro que está agotado, pero se va a reeditar recientemente, pero que no lo tenemos hoy disponible, y Locuras y soluciones singulares, que es su último libro, y este sí, tenemos algunos ejemplares por si a alguien le puede interesar. Son dos libros en los que Santiago aborda, con un enfoque que conjuga la teoría y la clínica, cuestiones fundamentales de hoy. Analiza diversos aspectos relacionados con la fragilidad de los sujetos contemporáneos y con el modo en que en nuestra época se presentan los síntomas de dicha fragilidad. Ha trabajado en profundidad la cuestión de la fibromialgia y en un estilo siempre claro y riguroso nos ofrece un análisis muy interesante sobre el tema que hoy aborda en este coloquio. Un tema complejo que abordará desde la perspectiva del psicoanálisis, cuya visión del cuerpo no es la de la medicina. En este sentido, voy a introducir unas breves referencias que extraigo de sus textos, ya que se me ocurrió buscar con qué temas o cuestiones comienza Santiago los dos libros que he citado anteriormente. El dolor y los lenguajes del cuerpo comienza con un caso de su práctica que voy a leer muy brevemente, si me permite Santiago. Él empieza el libro así. Unos años después de iniciarme en el trabajo de la medicina, acudió a mi consulta una joven actriz aquejada de un intenso dolor de rodilla que le impedía caminar y trabajar. El dolor se iba extendiendo por su cuerpo y sentía un gran cansancio. Una vez realizadas las exploraciones y pruebas adecuadas e informada la paciente de que no se había encontrado causa que justificara su dolor, me contestó que no sabía qué hacer con el insomnio que también padecía desde hacía varios meses. Al preguntarle por lo que le había pasado, me contestó que había fallecido su padre, pero que ella había sido la fuerte de la familia y que se había encargado de todos los asuntos. Le sugerí la necesidad de hablar de esta cuestión y de considerar que tal vez sí había alguna relación y que si ella no hablaba, quizá lo estuviera haciendo el cuerpo. Contestó que hacía 3 años había fallecido su hermana y que esto había coincidido con la noticia de que su hermano estaba enfermo por el VIH. A ella se le cayó el pelo hasta casi quedarse calvo, lo cual no es un síntoma cualquiera para una actriz. Su imagen se vio seriamente dañada ante el encuentro con algo insoportable en su experiencia de la vida, sin que tampoco pudiera en ese momento hacer el duelo de forma adecuada. En esta ocasión, ella había desarrollado un fenómeno psicosomático, la calvicie. Posteriormente, con el dolor de rodilla, podríamos decir que estaba haciendo un síntoma, sin lesión corporal, pero que le ocasionaba una gran incapacidad. Fue necesario el trabajo de elaboración del duelo para que el síntoma cediese, allí donde los analgésicos no habían demostrado eficacia alguna. Me parece que nos muestra muy bien cómo el cuerpo habla, y en este caso habla cuando el sujeto no puede hacerlo. En su otro libro, Locuras y soluciones singulares, Santiago comienza apelando a la ética del psicoanalista ante la locura. Lo hace recordando al practicante su posición necesaria de analizante, a su propio recorrido analítico, y recurre para ello a las palabras de Miller, que en un fragmento muy breve voy a leer. Dice Miller: ante el loco, ante el delirante, no olvides que eres o que fuiste analizante.
y que tú también hablabas de lo que no existe. Parece una cita preciosa. Y además Santiago nos hace esta referencia y nos ofrece un ejemplo de su propio análisis. Destaco estas cuestiones porque él nos muestra muy bien la fundamental interconexión que en psicoanálisis encontramos entre la teoría, la práctica, el propio análisis, el control de casos y la escuela como marco imprescindible de esa compleja interrelación. Esto implica una ética particular que encontramos muy bien reflejada en los textos de Santiago. Agradecemos entonces su presencia en nuestra ciudad y te escuchamos, Santiago, con gran interés. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Guillermo y a la Junta Directiva de la sede aquí de Donosti la invitación a participar en esta conferencia y presentarles este tema a las autoridades del Ayuntamiento que han permitido que este acto se celebre aquí en la biblioteca y, por supuesto, a los que habéis asistido con una puntualidad que me ha llamado la atención porque es la primera vez que a la hora en que está convocada la conferencia, es decir, a las 7:30 de la tarde, la sala está llena. Esto no me ha pasado en ningún lugar. De Donostia, que no conocía. Les agradezco porque es un viernes por la tarde y no es el mejor día para estas cosas. Te agradezco, Guillermo, lo que has comentado de estos dos libros, que en realidad son dos libros que he escrito en dos momentos muy particulares de mi experiencia analítica, de mi recorrido como psicoanalista. El primer libro, El dolor del lenguaje del cuerpo, es un libro muy particular, está agotado, se han hecho varias ediciones, aunque tengo que decirlo, no es que me haga propaganda a mí mismo, que también, pero ha tenido bastante difusión para ser un libro de psicoanálisis, que no es un libro de autoayuda, que como saben ustedes se vende por millones. El psicoanálisis no tiene tanta difusión. Será editado de nuevo y lo podrán adquirir si lo desean. Es un libro que yo me planteé escribir y al finalizar mi análisis me di cuenta por qué. Siempre he estado interesado en el tema del dolor. En mis tiempos en que trabajaba en la medicina, más de 30 años, y también en el psicoanálisis. Al final el análisis personal me di cuenta de que en realidad me había pasado la vida tratando el dolor ajeno como una forma de tratar el dolor propio. Eso fue una revelación del final del análisis. Porque estuve mucho tiempo en el campo de la medicina particularmente interesado en la atención del dolor y de los cuidados paliativos. Y después en el campo del psicoanálisis, haciendo una investigación acerca de la fibromialgia, que como saben es un diagnóstico que en este momento afecta o padecen una gran cantidad de mujeres, sobre todo en un 99%. Hay más de 1 millón de mujeres diagnosticadas de fibromialgia por parte de la medicina. Y hice todo un trabajo de investigación desde el campo del psicoanálisis de si este padecimiento, cuyo diagnóstico es médico, era susceptible o no de tratamiento con la palabra. Entonces, finalmente dije, efectivamente, no es una casualidad que me haya interesado el trabajo y la investigación sobre el tema del dolor. Y el segundo libro, que es de locuras y soluciones singulares, también tiene que ver con mi recorrido analítico. En realidad, uno finaliza el análisis y hay un punto en que reconoce su propia locura. Es decir, en el mejor de los casos, si no estamos locos del todo, un poco al menos sí lo estamos. Entonces, el tema de la conferencia tiene 3 elementos: cuerpo, dolor y subjetividad. Les voy a dar algunas pinceladas sobre esto porque el tiempo es limitado, son 45, 60 minutos, bueno, más o menos les voy a dar algunas pinceladas de estos 3 elementos que los podemos considerar
como 3 eslabones de una cadena que están anudados el uno por el otro, como los aros olímpicos, pero encadenados. No se puede abordar el tema del dolor sin tener en cuenta que al mismo tiempo se experimenta en el cuerpo y al mismo tiempo la subjetividad está convocada. No se pueden disociar esos 3 elementos. Esa es un poco el eje principal que va a ordenar todo lo que les voy a plantear, que está digamos, dividido en 3 capítulos, en 3 apartados. Uno en el que voy a hablar de la experiencia del dolor, otro en el que voy a hablar sobre el cuerpo del dolor y un último apartado de conclusiones. Cada uno de esos apartados, de esos capítulos de la conferencia, va a tener algunos subcapítulos, así es que les agradezco que tengan paciencia. Trataré de ceñirme al texto lo más posible, porque es un tema complejo. La fibromialgia, que es el tema que más he trabajado, pero podríamos pensar no solamente en la fibromialgia, sino el dolor. Es un padecimiento cuyo síntoma cardinal es el dolor generalizado en el cuerpo, acompañado de otros trastornos corporales. Es decir, es un diagnóstico médico, pero que además del dolor se acompaña de síntomas digestivos, respiratorios, endocrinos, fatiga crónica, insomnio y un largo etcétera. Podríamos hablar en realidad de un término que utiliza Jacques Alain Miller, psicoanalista en París, que orienta desde su fundación a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de un cuerpo embrollado, de una afectación masiva del cuerpo y de sus funciones, cuyo síntoma cardinal fundamental es el dolor. Entro entonces, justamente porque es un cuerpo también muy embrollado, con muchos síntomas, aunque les voy a plantear la perspectiva que desde el psicoanálisis, por la experiencia clínica que particularmente yo he podido tener en este trabajo, en esta práctica, desde el psicoanálisis, es fundamental que el trabajo con este padecimiento se pueda realizar en alianza con la medicina. Es decir, no es algo que pueda hacer solamente un psicoanalista. No solamente la medicina, sino a veces es necesario otro tipo de recursos, porque se trata verdaderamente de un cuerpo que hace muchos síntomas y que necesita diferentes soportes. El psicoanálisis puede aportar uno de los elementos que creo que es fundamental, que es el tratamiento con la palabra, pero obviamente no es el único ni debe serlo, porque es un padecimiento de una gravedad importante. Primer apartado, entonces, la experiencia del dolor y la subjetividad. Voy a partir de la misma definición que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es una definición, por tanto, del campo de la medicina, nos da de lo que es el dolor. Esto está planteado ya desde 1979. Cito: el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular real o potencial, o incluso descrita en términos que evocan una lesión de esa índole. Se trata de un dolor, cuando aparece, real, que se experimenta en el cuerpo, no es imaginario, no es inventado. Es decir, que el paciente se experimenta en el cuerpo, se queja, pero ya la misma definición que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor da, en ocasiones no se corresponde esa experiencia dolorosa con el hecho de que haya una lesión orgánica o un traumatismo orgánico que lo justifique. En la clínica constatamos que no hay una correspondencia, muchas veces, en muchas ocasiones, entre lo orgánico y la experiencia dolorosa. Entonces me interesa rescatar este punto de la
definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor de la experiencia del dolor. ¿Por qué me interesa rescatar esta misma definición que viene del campo médico y que la tomo para leerla desde el psicoanálisis? Porque al hablar de experiencia del dolor, automáticamente se introduce la dimensión de la subjetividad. Es decir, no puede haber experiencia dolorosa sin que el sujeto, sin que el paciente esté convocado, que es la experiencia de cada uno y es la relación que cada uno tiene con la experiencia del dolor, que es diferente. Entonces, la cuestión radica en cómo entender esa especie de nudo que hay entre el cuerpo, el dolor y la subjetividad. Y en la clínica, cuando esto aparece, ese nudo, ¿cómo se puede desanudar? Esta es la gran complicación. Es decir, cómo se puede tener una habilitación para la práctica clínica donde algo del dolor del cuerpo, la subjetividad, ese nudo que plantea ese síntoma y ese padecimiento tan importante, se pueda de alguna forma desanudar y aliviar, o al menos pierda una cierta consistencia en la experiencia dolorosa. Hay muchos autores que han abordado el tema del dolor. Yo no voy a entrar porque forma parte de la misma historia de la civilización, desde sus inicios, desde el punto de vista de la filosofía, de la antropología, y trabajos muy valiosos de la historia cultural del dolor. No puedo entrar en todo esto, voy a entrar más en lo que sería la dimensión, la perspectiva más clínica desde el ángulo del psicoanálisis. Schopenhauer decía que el dolor tiene el lado positivo de hacernos sentirnos vivos. Podríamos decir vivos, pero pagando un alto precio. Porque se trata de un dolor que se experimenta en el cuerpo y que, más que del lado de la vida, muchas veces está del lado de la mortificación. No puedo hablar de muchos otros autores que han abordado esta cuestión, pero sí para rescatar a uno porque me interesa, que quizás lo conozcan, que es Pío Baroja. Porque Pío Baroja, médico, después escritor, hizo una tesis que está inscrita, que afortunadamente la pude encontrar. Hoy día estas cosas, la tecnología permite acceder a los fondos de las bibliotecas de las universidades y encontrar esas tesis escritas con pluma a mano, y la encontré, y hizo una tesis sobre el dolor, en la que él señalaba que el cuerpo se experimenta como vivo a través de la sinestesia, del placer y del dolor. Ahí hay una diferencia con Schopenhauer. Digamos, plantea la cuestión de la vida, de la experimentación del cuerpo como vivo, a partir de la sinestesia del placer y del dolor. Es una tesis médica en la que se aborda el dolor en sus diferentes aspectos, incluido el orgánico, pero lo que me interesa destacar es el concepto de sinestesia, que es un concepto médico. Es decir, la sinestesia es una de las formas, dice Pío Baroja, en que el cuerpo se experimenta como vivo, y como vivo desde el lado del placer y desde el lado del dolor, y en esa misma tesis lo plantea como las dos grandes modalidades de la sinestesia del cuerpo. Esta tesis Pío Baroja la presenta en 1896. Es un momento de su vida en que se gana la vida como médico, después abandona la medicina y, como saben, se dedica a escribir, y es conocido por todos fundamentalmente por su labor y por su trabajo como escritor. Al mismo tiempo, en esos mismos años, Freud escribe un caso que es el caso de Isabel de R. No lo puedo relatar, está bueno, lo pueden leer en las obras completas de Freud, por supuesto,
Está comentado todo el apartado de la perspectiva de Freud sobre el dolor en este texto, en este libro El dolor y los lenguajes del cuerpo. Hay un capítulo sobre Freud que habla particularmente de este caso, Isabel de R., finales del siglo XIX. Isabel de R. era una joven que la clínica que presentaba, dificultades al caminar, dolores en las piernas, astenia, etc., podríamos decir que si esa joven estuviera entre nosotros y fuese valorada por un reumatólogo o por un médico, sería diagnosticada de fibromialgia. Es un caso muy interesante, en el que no me voy a detener, solamente una pincelada. Es en el momento también en que Pío Baroja escribe su tesis. Es un caso en el que básicamente, sin entrar en muchos detalles, Freud plantea que el síntoma del dolor era susceptible de ser descifrado, tenía un sentido, y es un caso muy detallado, por cierto, es largo, lo pueden leer porque él va contando con mucho detalle, como son algunos de los historiales clínicos de Freud, cómo va evolucionando la cura de esa paciente que se prolonga por un largo periodo. Es una paciente que empieza con los síntomas a partir de la enfermedad del padre, el hecho de que tiene que cuidar al padre, y de la enfermedad de la madre. Después muere su hermana, entonces finalmente hay un momento en la cura de esta paciente ya hacia el final, y que le aparece la idea a ella de cuando muere su hermana, lo cual para ella es algo muy doloroso, aparece en su conciencia el pensamiento de, ella estaba enamorada, entre comillas, de su cuñado, ahora que ha muerto mi hermana, podría hacerme su mujer. Cuando esto es elaborado en la cura de esta paciente, y se da cuenta del valor que tiene este pensamiento, y Freud lo interpreta y lo pone en conexión con el dolor que sentía en el cuerpo, Freud dice, estoy resumiendo mucho el caso, el mecanismo del dolor, en este caso, se puede explicar por el mecanismo de la conversión. En esta clínica que Freud tenía en esa época, estamos hablando de los primeros tiempos de Freud, en que decía que esta paciente, para ahorrarse el dolor moral que le suponía esta idea de que a partir de la muerte de la hermana, ahora mi cuñado podría hacerme su mujer, que para ella era una idea moralmente inaceptable, para ahorrarse ese dolor psíquico, por un mecanismo de conversión, ese dolor psíquico se había desplazado y se había convertido en un dolor somático o físico. Cuando la paciente se da cuenta de este hecho, entonces el dolor desaparece y esta mujer, finalmente, ese relato del caso clínico, se cura de una manera muy significativa. Es la clínica de Freud de finales del siglo XIX, no es la clínica que nos encontramos hoy día con la fibromialgia. Pero en el tratamiento que yo, en la experiencia que yo inicié, el tratamiento de mujeres diagnosticadas de fibromialgia, para mí era un caso clínico que me servía de guía, de orientación. Es lo que me hizo plantear, bueno, si Freud curó a Isabel de R., quizás el psicoanálisis, el cual había leído algunas cosas, y todas las cosas que había leído desde el lado del psicoanálisis eran en la lógica un poco de pensar la fibromialgia como una neurosis más de tipo, vamos a llamarlo, del lado de la histeria. Bueno, quizás el psicoanálisis, vamos a ver si puede aportar algo. Era un trabajo en sus comienzos de investigación. Esto empezó hace muchos años,
estamos hablando del 2000. El libro se editó en el 2009, 5 años antes. Estoy hablando del año 2003, cuando empecé a iniciar este trabajo de investigación. O sea, que ha llovido mucho entonces. Era mi orientación. Después me encontré con que la clínica de la fibromialgia, tal y como le volví a plantear, es otra cosa. Entonces, Pío Baroja, vuelvo a Pío Baroja, al concepto de cenestesia. Lo que Pío Baroja plantea es muy interesante porque me permite introducir un concepto que es fundamental para lo que es para entender este nudo que les hablaba al principio entre cuerpo, dolor y subjetividad, que es un concepto ya de la clínica, no de Freud, sino de Lacan, psicoanalista francés, el cual orienta una práctica del psicoanálisis en la actualidad en una lógica que va mucho más allá de la lógica freudiana. Podemos aproximarnos a un concepto clave para entender ese nudo, que es el del goce en Lacan. Podríamos, para hacer una aproximación a esto, podríamos decir que la cenestesia de Pío Baroja, es decir, la experimentación en el cuerpo como vivo a través del dolor, podríamos hacer lo equivalente de alguna manera al concepto de goce en Lacan, es decir, dolor corporal versus goce lacaniano. Hay una primera aproximación a este concepto. Simplemente lo dejamos ahí. ¿Cómo hablan las mujeres de esto? De lo que experimentan en el cuerpo. Dicen, traigo citas literales de estos testimonios: me han puesto esa etiqueta de fibromialgia y nos tratan como apestadas. No dormimos, tenemos tanto dolor que no remite con nada, tomo muchos analgésicos, no me hacen nada bien. Como saben, los analgésicos en el caso de este padecimiento no son eficaces. Cuando fui al traumatólogo me dolía todo como si tuviera cardenales, ahora ya no me deja, es continuo. Cuando se me fue la regla me puse mucho peor, me entra mucho cansancio, estoy sin fuerzas, no hay sitio en mi cuerpo que diga que no me duele esto. Cuando tuve a mi último hijo no podía cogerle de la cuna, me duele hasta la carne, no puedo acostarme porque me duele el peso de las sábanas. Son algunos de los testimonios que he escuchado con mucha frecuencia, que son estremecedores y que dan cuenta de un intenso sufrimiento, de un intenso padecimiento psíquico y corporal. Esta demanda, normalmente dirigida al médico, que le coloca en una situación muy difícil. Es una clínica muy difícil para la medicina, pero también para el psicoanálisis. No es solamente un problema de la medicina, también para el psicoanálisis, este nudo del cuerpo, la subjetividad y el dolor, es un nudo muy difícil de deshacer. Les voy a dar un ejemplo de un caso que he recibido en mi propia consulta privada, para dar cuenta un poco de esta dificultad de la relación médico-paciente o de la misma técnica de las psicoanálisis. Lo voy a leer. Hace poco tiempo recibí en la consulta a una paciente de 69 años que había sido diagnosticada de fibromialgia desde hacía más de 20 años. Venía un poco forzada por el marido, cuestión que me aclaró desde el principio. No tenía ninguna subjetivación de su padecimiento, aunque aclaraba que había recibido un tratamiento con ozono, con diferentes especialistas de la medicina. Durante un tiempo le había ido bien, pero había vuelto a recaer. Hace 10 años tuvo que trasladarse de la ciudad en la que había pasado la mayor parte de su vida por el trabajo de su marido, y desde entonces se había encontrado mucho peor. Se había trasladado a otra ciudad. Allí quedaron sus 2 hijas de los 4 hijos que tuvo. Uno de ellos falleció poco tiempo después de nacer y el otro hacía 4 años. Según relata, cuando había superado más o menos la muerte del hijo, su marido cae muy enfermo. Desde entonces vive asustada.
Hace 6 años fallece su hermano por un accidente absurdo. Y justamente hace 20 años, cuando ella la diagnostican de fibromialgia, fallece la madre y se separa durante un tiempo de su actual marido. Cuestión que es señalada por mi parte, a lo que responde que ella nunca lo había pensado así. Le dije, justamente coincide lo que me está contando con el momento en que su cuerpo empieza con el síntoma de dolor. Se trata de una historia de pérdidas sin subjetivarse. Así se presenta esta paciente. Me cuenta un episodio que le ocurrió cuando fue a consultar hace un mes, el mes anterior, a un neurólogo por unas parestesias, sensaciones que tenía en las piernas y dificultad al caminar que le sucedían desde hacía un año. El neurólogo le hace todas las pruebas y le aclara que no encuentra ninguna explicación al problema que ella tenía para caminar. Ella le insiste en sus dolores y él contesta: aquí empieza la complicación. No es cosa mía, le responde el neurólogo. La paciente escucha a partir de allí que siempre le decía que no es cosa mía. Se podría decir que lo que le pasa a usted no es cosa mía. Y luego decía, bueno, lo que a usted le pasa no es una cuestión mía de la neurología, tendrá que ir al reumatólogo, al psiquiatra, o no es cosa mía. En este momento de la entrevista, el marido que estaba presente, la primera entrevista fue con los dos, aclara que el neurólogo había estado muy amable, porque ella estaba un poco, cuando contaba esto, como ofendida, y que simplemente le aclaró que él no trataba la fibromialgia, que debía de consultar con otros especialistas. La paciente se enfada un poco, aclarando que no era así, que no le hizo caso, y añade que el colmo es que cuando fueron a pagarle, en una consulta privada, el neurólogo no quiso cobrarles. Les dijo, así, les dijo el neurólogo, por una consulta que no hago, no cobro. Es decir, para la paciente no había habido consulta y para el neurólogo tampoco. Inmediatamente el marido dice que de lo que se trataba es que el neurólogo aclaraba que no cobraba por una consulta informativa, que a fin de cuentas era un detalle que tenían que agradecerle. Pero para ella lo que cuenta fueron sus palabras, de que no había habido consulta y que por lo tanto ella no había estado allí. No sabemos si el neurólogo lo hizo con buena intención, probablemente sí, pero en el psicoanálisis sabemos que no se trata de buenas o malas intenciones. Las palabras incluyen siempre un malentendido y hay que considerar muchas veces que sus efectos, lo que producen en el paciente, están por fuera del cálculo de lo que el mismo médico cree que puede producir. En el fondo, más allá de las intenciones del neurólogo, al no quererles cobrar, justamente en ese acto, ella se encontró desalojada en el deseo del médico. Pero ojo, no es cosa mía, que eran las palabras del neurólogo, es también la posición subjetiva en la que ella se presentó a la consulta cuando aclaraba que lo hacía porque le había traído su marido. Inicialmente no había demanda por parte de ella, es decir, vino a mi consulta forzada por el marido. Y hubo que hacer las maniobras necesarias para que ella misma pudiera incluirse en esa demanda, es decir, para que ella misma se diera cuenta que tenía que implicarse y subjetivar si verdaderamente estaba o no dispuesta a abordar un tratamiento con alguien que la podía escuchar.
En el momento en que manifestó que al neurólogo no le había interesado lo más mínimo lo que a ella le pasaba, fue lo que ella comentó, aproveché para indicarle que yo sí estaba interesado en lo que le pasaba y que podíamos hablar de ello, que me hablara de lo que le pasaba. Evidentemente, uno acude al analista porque hay determinados síntomas que producen un cierto malestar. Si el síntoma no está presente en la demanda del análisis, hay que producirlo. Hay que producir un síntoma y suponerle que hay un sentido, tiene que haber una pregunta sobre lo que quiere decir un síntoma, en este caso el dolor, para que pueda ser resuelto. Así empezaron una serie de entrevistas con ella, que continúan, bueno, aquí pongo que continúan, ya no continúan porque este tratamiento ya finalizó, con una paciente que terminó su primera entrevista afirmando que ella siempre se callaba y guardaba las cosas y que quizá no se encontraría así si las hubiera dicho antes. En este caso, el dolor en el cuerpo se manifestó como un síntoma que venía a metaforizar el dolor de existir, es decir, el dolor de una serie de pérdidas, que en este caso eran muy masivas, cuyos duelos no fueron elaborados y que se iniciaron a partir de la pérdida de la madre, recrudeciéndose en los últimos años a partir de la muerte de su hijo, del hermano y de la grave enfermedad del marido. Esto no es cualquier cosa. La muerte de la madre, del hijo. El hijo es algo... A ver, en el lenguaje no hay una palabra que nombre la experiencia de dolor para alguien que ha perdido un hijo. Y esto no es casual, ¿no? Como el marido, la mujer es viudo, viuda, es huérfano, pero hay un agujero simbólico para alguien que ha perdido un hijo. Es un agujero de un duelo casi, se puede decir, imposible de hacer, pero que de alguna manera algo de eso se tiene que hablar, porque si no puede producirse que en cortocircuito lo que no se habla se abre directamente a través del cuerpo. Y este es el punto fundamental donde el dolor, en ese nudo de dolor, cuerpo y subjetividad, aparece una conexión que puede ser susceptible de ser tratado con... Entro en la segunda parte, en el segundo apartado. El cuerpo del dolor. ¿Qué nos enseña esta pequeña viñeta que yo he recortado, este ejemplo que he traído para ofrecerles? Primero, les voy a dar 3 puntos en este apartado. Que no es lo mismo el cuerpo que el organismo, que hay que localizar en cada caso los momentos de desestabilización en los que aparece el síntoma de dolor, y tercero, que además es muy importante considerar cada caso como un caso singular, distinto al otro. Es decir, la fibromialgia es como un gran cajón desastre. Podemos encontrar todo tipo de casos y cada paciente hay que tomarlo uno por uno. Son los 3 subapartados de este apartado que ya les anuncio que llamo el cuerpo. Entro en el primero, que es necesario distinguir el concepto de organismo al del cuerpo. Aquí encontramos una diferencia de perspectiva de la medicina y del psicoanálisis y probablemente una de las claves que dificultan el tratamiento de la fibromialgia por parte de la medicina. Como discurso, me refiero a los médicos en particular, en concreto, uno por uno. Para el psicoanálisis, el cuerpo del ser humano es el resultado del encuentro del organismo, del viviente, con el lenguaje. Es decir, venimos al mundo, hay una experiencia, que podemos decir, del cuerpo, del organismo, del viviente, vamos a llamarlo así. El que llamamos el bebé es un organismo que, a diferencia del animal,
tiene la particularidad de que viene a un mundo de lenguaje, es decir, a un mundo simbólico, y que en ese encuentro del organismo con el lenguaje que le precede y que normalmente es el otro materno, es decir, la familia, los padres, particularmente es el mundo, es el campo simbólico, es en ese encuentro del organismo con el mundo del lenguaje, que con el discurso del lenguaje, con el nombramiento de ese cuerpo, que es un cuerpo fragmentado, es un cuerpo que, podemos decir, tiene un desarrollo muy avanzado del campo de lo visual, pero sin embargo, en el resto de sus funciones corporales, lo característico del organismo del bebé, del enfant, es un organismo cuyo cuerpo está por hacer. Y eso no está garantizado de antemano. Es decir, no el encuentro con el lenguaje, con el discurso, permite que sea nombrado el cuerpo y que sea constituido como tal, y en la clínica constatamos que en muchas ocasiones eso, la incorporación del campo del lenguaje, del mundo del lenguaje, al organismo que adviene al mundo, se produce siempre de una forma más o menos fallida y en ocasiones de una manera radicalmente fallida, porque el cuerpo como tal no llega a constituirse. El cuerpo como un cuerpo que, a diferencia de la medicina, siempre va a ser, para el psicoanálisis, un cuerpo que es sintomático, un cuerpo que está sexuado, un cuerpo que va a hablar a su manera y que es un cuerpo que, a diferencia de cómo lo piensa la medicina, no lo podemos considerar desde el punto de vista del paradigma que predomina, que es el cuerpo como una máquina, es decir, como una suma de órganos, de aparatos, de sistemas que funcionan al estilo, el ejemplo más claro sería la máquina del coche, del aparato de la máquina del motor del coche, en el cual cuando uno tiene un problema lo lleva al taller, lo repara. Hay una fantasía cientifista que es, en algún momento la medicina que tiene un saber sobre lo real de ese organismo, quizás la medicina puede llegar, en eso está, a concebir que el cuerpo es concebible, irreparable, en la lógica de lo que puede ser la concepción de la máquina y el cuerpo como máquina. En eso está la medicina. Los avances tecnológicos de la medicina hay que agradecerlos, por supuesto, son muy importantes, pero siempre hay algo que no alcanza, porque finalmente la naturalidad del organismo en su encuentro con el lenguaje hace que el cuerpo que se constituye sea un cuerpo que, a diferencia del mundo animal, pierde su naturalidad. Es un cuerpo que no se orienta por el instinto. El instinto no determina el funcionamiento del cuerpo, que no está garantizado de antemano. Y aquí es donde aparecen un poco las dificultades y las grandes diferencias de la práctica clínica. La práctica médica, el problema que tiene es que sigue funcionando disociando operativamente, estableciendo en ese nudo entre el cuerpo y entre lo mental y lo corporal, haciendo una disociación operativa entre lo psíquico y lo somático, y ese es el gran problema, que hay para que el abordaje del tratamiento clínico con el dolor y con la fibromialgia de alguna manera conduzca a los tratamientos muchas veces a un callejón sin salida. Estamos hablando del dolor crónico, por supuesto, de causalidad no orgánica, o al menos no conocida, en cuyos tratamientos los analgésicos más potentes, incluidas las morfinas y derivados, no son para nada eficaces, sino contraproducentes. En este momento en que la medicina está teniendo cada vez más una deriva más biologicista, más reduccionista de la concepción del cuerpo, justamente las dificultades aparecen cada vez más. Hay todo tipo de teorías del lado de los neurotransmisores. Ha habido investigaciones muy importantes en el campo de la genética, de la biología molecular. Hay intereses enormes de la industria farmacéutica para tratar de encontrar un tratamiento curativo para este padecimiento, pero en este punto la medicina se encuentra en un impasse, mejor dicho.
hay un impasse del discurso de la ciencia en relación a esto. El planteamiento es muy sencillo. Yo lo voy a poner un ejemplo. Si un paciente tiene un traumatismo y, por ejemplo, se da un golpe y se produce una artritis traumática, podemos indicarle un analgésico antiinflamatorio, cualquiera, ibuprofeno, los que hay en el mercado, aspirina, aunque ya no se utiliza apenas, y seguramente aliviará el dolor. Pero que responda al tratamiento con la aspirina o con el ibuprofeno no quiere decir que el mismo, la causa del dolor, se produzca por un déficit de ácido acetilsalicílico o de ibuprofeno. Son dos cosas completamente distintas. La medicina ha realizado un gran número de investigaciones en esa lógica, en esta, pero todas han llevado a un callejón sin salida hasta la fecha, al menos. Segundo punto, por eso en este nudo del cuerpo, el dolor y la subjetividad, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que no se puede partir de esta disociación entre lo mental y lo corporal. Vamos a decirlo así. Lo mental y lo corporal son como un matrimonio con el que nos encontramos en la clínica y, a pesar de que sea muy sintomático, hay que partir de que ese matrimonio heterogéneo, lo psíquico y lo somático, es lo que hay detrás. Segundo punto que hay que tener en cuenta es que hay que tener mucha paciencia para abordar una clínica que trate este matrimonio heterogéneo y difícil, de difícil convivencia, vamos a decirlo así. El tema del cuerpo es todo un tema. Hay muchas energías que dedican para tener un cuerpo. El ser humano dedica muchas horas de su vida para poder tener y sostener un cuerpo. Lo tiene que limpiar, lo tiene que alimentar, lo tiene que llevar al gimnasio, lo tiene que hacer descansar. No es un matrimonio sencillo. No es de antemano algo que funcione como una maquinaria de un reloj. Cuando ese matrimonio da síntomas, hay que tomarse un tiempo para poder encontrar cuál es la lógica que hay detrás de ese tiempo. Por eso digo, hay que tener mucha paciencia. Los tratamientos, tanto para la clínica médica como para la clínica de psicoanálisis, son tratamientos donde la paciencia forma un papel. Segundo apartado. Siempre he encontrado, segundo punto que quiero poner en este apartado, el cuerpo y el dolor, acontecimientos de la vida de las pacientes que han desestabilizado la estructura de ese matrimonio y la funcionalidad del cuerpo hasta límites invalidantes y produciendo un gran sufrimiento y un dolor deslocalizado y sin límites. Es imprescindible poder escuchar y acoger las palabras del sujeto que sufre y tratar de explorar qué es lo que se desestabiliza en ese anudamiento entre el lenguaje y el cuerpo, entre el sentido de la vida, que queda a la deriva, y el ser hablante que tiene un cuerpo que habla a su manera, en este caso a través del dolor. Les voy a poner un ejemplo que es muy actual, que he podido conocer hace poco tiempo, bueno, hace unas semanas, es de Lady Gaga. Lady Gaga está diagnosticada de fibromialgia. De hecho, como es un personaje tan conocido, ha hecho que este padecimiento sea conocido por centenares de millones de personas. He podido ver un documental en Netflix que les recomiendo porque es muy buen documental, acerca de Lady Gaga, que, como saben, está diagnosticada de fibromialgia. Si no sabían, se lo digo, desde hace algunos años. Es un documental que nos da un testimonio muy interesante acerca de las coordenadas
de la aparición de la fibromialgia en ella. Es un documental técnicamente muy bien hecho, por cierto. Musicalmente, yo no soy alguien que haya estado particularmente interesado por la música de Lady Gaga, pero tiene toda una parte musical interesante. Para mí ha sido un descubrimiento porque me gustó mucho. El documental va ilustrando la vida creativa y artística de una de las mujeres más conocidas del planeta que padece esta enfermedad, al mismo tiempo que da cuenta del desgarrador testimonio del sufrimiento de su cuerpo. En realidad, del desgarrador digo porque se ve los momentos en que ella está a un lado en el escenario. Bueno, la han visto hace poco tiempo en ocasión de la celebración de las en Hollywood, cuando vieron los premios, se cantó con este hombre. Es que la última película, sí. El documental da cuenta de este contraste que hay entre lo que es su vida en el escenario, donde el cuerpo se recompone, y es realmente llamativo como su música y su cuerpo se mueven al mismo tiempo que en las escenas privadas de su vida cotidiana aparece como una mujer completamente descompuesta, asistida por fisioterapeutas, asistentes, médicos, masajistas, de todo tipo, con un cuerpo que hace aguas por todas partes. Y donde el dolor es casi prácticamente la conducta de palidez. El documental comienza con unas declaraciones de ella muy llamativas. En realidad es un testimonio. Me interesa traerlo a colación. No es un caso de una terapia, de una consulta con un psicoanalista, pero por la relevancia que tiene esta mujer, la importancia y por lo conocida que es, y como en realidad, aparte de la música, ella hace un testimonio de su vida, pues hay una lectura que se puede hacer de las cosas que dice, que son muy sustanciosas. Ella empieza diciendo: estoy harta de aguantar las chorradas de los hombres. Afirmando que si se deprime, el cuerpo lo paga. Esto es muy importante porque son palabras literales de ella. Llega a afirmar que la vida es una locura. Su vida, de hecho, transcurre entre el éxito de ser una estrella de la música y todos los peajes que ella tiene que pagar por eso, no son pocos, y al mismo tiempo las pérdidas y separaciones amorosas que eso le supone. Cada nuevo disco y nuevo éxito en ventas y en su carrera profesional se transforma en una pérdida, es decir, primer disco, 1 millón de ventas, termina con una pérdida amorosa que produce un gran dolor. Segundo disco, 10 millones de ventas, una pérdida amorosa que produce tercer disco, que va haciendo un poco la historia de su éxito al mismo tiempo que la historia de sus pérdidas en el campo del amor. Y la experimentación del dolor que esas pérdidas la acompañaban. Dice ella: Señor, enséñame el camino para atravesar en un momento dado. Dice, palabras literales: Señor, enséñame el camino para atravesar este cuero gastado. Este cuero gastado al que ella se refiere es su propio cuerpo. Ese cuerpo que ella ha adornado en su carrera musical durante años y que con sus máscaras, veis que ella se toma todo tipo de... es muy creativa en ese punto, ha tomado las formas más variadas cuando subía al escenario, ya no le sirve. Ella, de hecho, en el mismo documental, está en un proceso de transformación que aparece a partir de una gira en el 2012, donde se rompe la cadera y donde se produce una separación de una relación amorosa que para ella era muy importante. Es una mujer con mucho empuje vital, por otro lado, que trata de reinventarse. Su escape total es la música, por
su gran recurso, su gran invención. Da testimonio de un hecho en su novela familiar que es trascendental para entender qué le pasa a ella. La muerte de una tía paterna, que es Joanne, la hermana de su padre, y el dolor que se transmite a través de generaciones de la abuela paterna, muy querida para ella, y del mismo padre que la acompaña a todas partes, es su manager. Ese dolor se reactualiza, ese dolor que está ya en la misma filiación desde generaciones anteriores, se reactualiza en cada pérdida de su vida. Finalmente publica un álbum, el último, que lleva el nombre de ella, de esta tía paterna, Joanne, y trata de reinventarse. Es una tía paterna que además cuando fallece es diagnosticada, aparece en el documental, de un lupus. En aquella época ya no había nacido, en aquella época era una enfermedad incurable, y a la abuela le dicen, le dan la opción de qué hacer, y entre otras cosas le proponen la posibilidad de amputarle los brazos, y la abuela se niega. Esto es parte del mito familiar, de la novela familiar de Lady Gaga, que remite a su abuela, a su padre y a las pérdidas que ella va teniendo a lo largo de su vida. Ella intenta encontrar una nueva vía de reinvención, ha cambiado, de hecho, su estética, está cambiando el estilo de música, su apariencia, sus letras. Dice, está todo por hacer. Siente miedo, angustia, pasa por momentos difíciles. En realidad es un documental muy interesante. No sé si esta mujer hace una terapia o no tengo ni idea, esto no aparece en el documental. Así que recurre a los medios más avanzados desde el punto de vista de la medicina, que aparece en el documental, pero está en este impasse en el que, de alguna manera, ella quizás encuentre, incluso sin hacer una terapia, una solución al padecimiento que tiene, porque tiene un gran recurso, es muy potente este recurso que ella tiene, y tiene un empuje vital que quizás le ayude a superar el padecimiento. Ella dice a su abuela y a su padre, cuando escribe este disco, lo hice para ti y para papá. En cualquier caso, ¿por qué traigo este ejemplo? Su relato y la sinceridad de sus palabras nos dan un testimonio muy elocuente acerca del anudamiento del que les hablo desde el principio, entre el síntoma del dolor, el cuerpo y la propia historia de pérdidas, en este caso, de la subjetividad que se puede constatar en su misma novela familiar. Como voy muy mal de hora, fatal, pues aquí se ve. No, nada. 5 minutos. Cada caso, que es el tercer punto de este apartado del cuerpo del dolor, hay que tratarlo en su singularidad. Les pongo otro ejemplo, donde se trata de otra cosa completamente distinta, en otro registro que me llevó a mí a pensar la fibromialgia como un fenómeno de carácter transclínico. Es decir, una clínica compleja en muchas ocasiones, en una frontera entre, se puede decir, entre, si hablamos de la cordura y la locura, que no es, a mí no me gusta hablar en esos términos de cordura o locura, pero bueno, para entendernos, una conferencia de difusión, la clínica quizás me permita poderme hacer entender un poco mejor la cordura y la locura. Estamos en esa frontera entre la cordura y la locura, donde muchas veces se pasa de un lado a otro sin pasar por ningún borde. En una ocasión me di cuenta de que una paciente esperaba siempre en la sala de espera leyendo libros sobre fibromialgia. En ellos se encontraba una orientación. Este caso lo pueden encontrar, de paso aprovecho para hacer algo de propaganda,
también este es el último libro, se escribió de locuras y soluciones singulares, que si alguno de ustedes lo quiere comprar, sí está a la venta. Hay algunos ejemplares y hay un capítulo en este libro donde aparecen, es un capítulo dedicado a los fenómenos del cuerpo en el campo de la locura y tiene varios casos clínicos que se ocupan particularmente de casos diagnosticados de fibromialgia por parte de la medicina, donde aparece lo que yo he encontrado en la clínica, sobre todo en la clínica de casos graves de la melancolía y que sería el polo más esquizofrénico de la locura. Me he encontrado con casos de fibromialgia que precisan una orientación particular porque es una clínica un poco más compleja o es una clínica que tiene un abordaje distinto. Y es un caso de estos. Esta paciente en estos libros encontraba una orientación e incluso una explicación acerca de los dolores corporales de carácter bizarro, claramente alucinatorios, que le producían una gran incapacidad vital. Tras la muerte del padre, se rompió algo en ella en relación a su vínculo con la vida, atormentándose con la idea del suicidio. La relación con su pareja resultaba insoportable, dándose la circunstancia de que compartían el mismo trabajo. Fue a través del diagnóstico de fibromialgia que ella pudo encontrar una nominación de los fenómenos del cuerpo que resultaban tan inquietantes. A través de este diagnóstico pudo dejar de trabajar y evitar durante la jornada laboral el encuentro con su marido, del cual tampoco se podía separar. En este caso hubo un pasaje por la hipocondría muy grave que produjo momentos de desesperación, angustia, ideas de suicidio y una nominación que permitió a la paciente iniciar un proceso de tramitación de una invalidez permanente para tener una prestación de la Seguridad Social. Proceso que, por supuesto, en este caso fue apoyado sin ninguna duda por parte de los médicos, porque realmente era un caso muy grave. El tratamiento de esta paciente se inició respetando el síntoma, que ella nombraba como fibromialgia, porque tenía una función de anudamiento que no se podía interrogar directamente, no se podía dialectizar. No es el caso, por ejemplo, de Freud y Isabel de R. Se inició una conversación acerca de lo que le convenía, su estructura, lo que no le convenía, sin cuestionar e incluso apoyando los trámites legales en que ella se encontraba. Fue precisa la indicación de medicación, por supuesto. En estos casos es importante, en esto hago una aclaración, porque el tratamiento con la palabra desde el lado del psicoanálisis no se contrapone a la necesidad de que en muchas ocasiones hay que utilizar los fármacos para que una paciente pueda aliviar parte de los síntomas que padece, y en este caso hubo todo un trabajo de articulación con el médico, con el psiquiatra, un trabajo en red para poder acogerla y apoyarla en la demanda que ella tenía. Tuvo que ir a varios juicios además para ganar la prestación, para que tuviese un reconocimiento de una incapacidad permanente y poder cobrar la prestación de la Seguridad Social. Entonces, este caso ilustra la importancia de también considerar que cada caso es distinto y que es muy importante en la cura y en el tratamiento del dolor considerar que en este nudo del cuerpo, el dolor y la subjetividad es fundamental tomar uno por uno a cada paciente, alojar el padecimiento y el sufrimiento, escucharlo, en las entrevistas preliminares tener una idea de lo que se trata, que hay detrás del síntoma del dolor, y a partir de ahí tener una meditación en la cura que permita, en algunos casos, curar el padecimiento y en otros casos aliviar el síntoma lo suficiente o lo que se puede hacer. No todo es curable, tampoco para el psicoanálisis, en esto hay que ser humildes. Podemos pensar que podemos hacer ningún milagro
Entonces, conclusiones, hay algo que habla desde el cuerpo que puede ser escuchado. En la clínica, conclusión número 2, de la fibromialgia es fundamental un trabajo de articulación y colaboración del psicoanálisis y la medicina. Punto 3. Podemos tratar el dolor como un acontecimiento del cuerpo que está muy embrollado, en que hay algo de lo que se experimenta como un goce que está totalmente deslocalizado, que de alguna forma se manifiesta como un dolor generalizado, y hay una clínica posible para que ese dolor o ese goce a la deriva pueda ser localizado y pierda su consistencia. Punto 4 de conclusiones. En la clínica de la fibromialgia nos encontramos con el problema de la estigmatización del diagnóstico. Y esto genera muchos problemas en el tratamiento dentro del sistema sanitario, los cuales no me voy a extender, podemos conversarlo ahora, y exige, es fundamental desde el principio tener una idea y poder hacer una clínica de diagnóstico diferencial de la estructura de las pacientes que estamos tratando. Y 5, para concluir, y aquí termino, bueno, la medicina no dispone de un tratamiento eficaz para tratar este tipo de pacientes. Creo que es factible hacer un tratamiento de la palabra en alianza con la medicina, y particularmente tengo que decir que soy, no me gusta utilizar la palabra, soy adversario, para ser un poco, voy a decir, no me gusta utilizar la palabra enemigo, soy adversario de las corrientes psicoterapéuticas que desde el principio plantean cómo la medicina no tiene un tratamiento eficaz para el dolor. De lo que se trata para usted es de que aprenda a vivir con el dolor, sin interrogar nunca qué hay, sin convocar nunca al sujeto a que verdaderamente haga un trabajo más allá del síntoma del dolor, porque es dar la batalla como perdida de antemano. Y en esto el psicoanálisis sí propone una salida distinta a la de la adaptación al dolor, y esa es la apuesta clínica del psicoanálisis de orientación lacaniana. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Hay muchísimas cuestiones a comentar y tenemos 20 minutos, o sea que os animaría a participar aprovechando esta coyuntura además de Santiago, que tiene la experiencia, digamos, desde el lado de la medicina y del psicoanálisis, y creo que ha abierto un montón de cuestiones de interés. Bueno, ¿alguna pregunta? Ha sido una intervención muy larga, 70 minutos al final. Agradezco que hayáis tenido la paciencia de estar sentados escuchando 70 minutos a alguien que habla, lo cual realmente tiene mucho mérito. Sí, a ver. Bueno, a mí me ha interesado mucho este punto. Me ha interesado mucho este punto final donde has hablado del psicoanálisis diferencial y de la particularidad, es decir, no tener en cuenta la fibromialgia como un fenómeno, por decirlo así, sino como algo particular, ¿no?, donde un sujeto está quejado y hay que ver qué tipo de diagnóstico tiene para tratarlo de una manera o de otra. En relación a lo que has dicho, porque es cierto que hablar, ¿no?, libera, desangustia, y es muy importante, pero convocarle a alguien sin saber el diagnóstico a que hable de las causas de lo que fue su enfermedad, creo que puede convocarle, por ahí creo que te he entendido, puede convocarle a darse contra un muro y a dejarle muy fastidiado, ¿no? Muy fastidiado, que es un poco
lo que hacen muchas psicoterapias. Puedo poner hasta ejemplos. Es decir, convocarle a un sujeto, tú tienes que hablar de esto. Y el sujeto agarrado, me estoy acordando de un caso, a la pared, no pudiendo hablar de eso, porque era una cuestión de psicosis y no podía hablar de ese agujero, ¿no? Un poquito que lo convocaba porque no había un sentido para poder reconstituir su historia, ¿no? Entonces me ha parecido muy importante ese punto donde tú planteas, si no he entendido yo mal, es que el psicoanálisis precisamente lo que viene a decir es saber hacer con el dolor, teniendo en cuenta, ¿no?, un poquito ese diagnóstico diferencial. Si es una psicosis, se trataría, me parece a mí, es lo que yo he entendido, que un psicoanalista le ayude a ese sujeto, que le escuche y le ayude, una vez de saber su trayectoria o por qué ese dolor, ¿no?, a saber hacer con él, ¿no?, más que a convocarle a ese agujero de habla sobre esto que te ocurrió, ¿no? Me parece un punto muy interesante, ¿no?, porque creo que se ha desvirtuado un poco también la palabra y la exigencia de habla de esto que te pasó, cuando un sujeto a veces no puede rendir cuenta de eso. Es un punto que a mí me interesa mucho y me ha parecido que ha sido por ahí, ¿no?, un poco cuando has planteado la cuestión del psicoanálisis, de saber hacer con el dolor, saber hacer con la enfermedad, ¿no? Sí, o si hay más preguntas, si no contesto, te agradezco las palabras, Rosa. Sí, estoy completamente de acuerdo en la importancia que tiene el diagnóstico diferencial de entrada. Hay que tomarse un tiempo para hacerlo, porque a veces es difícil, no está muy claro. El dolor en sí mismo es un síntoma que es dirigido al médico y como tal no quiere decir nada de entrada. Es decir, la posición del paciente o de la paciente es: oye usted, me pasa esto, dígame usted lo que me pasa y tiene un tratamiento. Es el punto de partida. Por otro lado, es razonable que sea así. En la medida en que es un síntoma que se experimenta en el cuerpo, obviamente cuando alguien tiene un síntoma que se experimenta en el cuerpo, de entrada no creo que vaya a ver al psicoanalista para que le atienda un problema que percibe en el cuerpo. Aunque el psicoanálisis se ocupa de los síntomas corporales. Pero de entrada suele ir a la medicina. No dice nada el síntoma. El médico hace su trabajo y tiene que hacerlo. Tiene que hacer también un diagnóstico diferencial, es decir, que tiene que descartar, es decir, por eso normalmente hay un tránsito siempre previo por la reumatología, por la neurología, por medicina interna, una serie de estudios, una serie de cosas que hay que hacer, por supuesto. Y si un psicoanalista recibe a un paciente con una clínica del dolor que no ha sido estudiada por la medicina, lo primero que tiene que hacer es: mire usted puede seguir hablando, puede seguir viniendo a la consulta a hablar, pero por favor vaya a consultar la medicina, porque no siempre se trata, hay que hacer un trabajo en el campo de la medicina. Cuando eso es despejado, bueno, queda el tratamiento con la palabra. Y el tratamiento con la palabra, de lo que se trata en general, es de ese dolor que se experimenta en el cuerpo, que es un goce, porque se experimenta, como por eso daba el ejemplo de la cinestesia de Pío Baroja y el concepto de goce de Lacan, que no quiere decir nada. Hay que convertirlo, si se puede, si la estructura lo permite, en un síntoma de carácter analítico. Hay un ejemplo, que lo tenía en la conferencia, pero no lo he leído porque obviamente por razones de tiempo no puedo. Un caso que es parecido al de Isabel de R. de Freud. Es una mujer que me vino a la consulta, tenía... Bueno, está muy detallado en el libro, porque además está contado con mucho detalle. Hay varios casos que son casos curados, o sea, casos diagnosticados después de 20 años, que son tratados por el psicoanálisis, y son casos curados, es decir, hay una cura posible para estas pacientes. Esta mujer tenía 48 años, no me acuerdo, 50 y tantos años, lleva 20 años diagnosticada de fibromialgia. Y vino de entrada diciendo que tenía un dolor generalizado, en fin, todo lo que es la clínica de la fibromialgia.
había sido estudiado por todo el campo médico que os podéis imaginar y más. Bueno, y de entrada todos podemos experimentar una experiencia de dolor en el cuerpo, pero todos tenemos una historia. Las mujeres diagnosticadas de fibromialgia, en general, todos tenemos acompañando a esa experiencia dolorosa del cuerpo, hay una historia de la vida. Entonces, en este caso, era un caso de amilosis, yo procedí como procedía Freud con Isabel de Ávila. Y ella inmediatamente empezó a hablar del tema del alcoholismo del marido. Hasta tal punto que llegó a establecer en pocas sesiones, en 4 o 5 sesiones, una conexión muy rápida entre lo que era el alcoholismo del marido y las recaídas de ella en el tema del dolor. Y como era un tema que venía de mucho tiempo, hay un momento en que ella se plantea la separación del marido, que ya lo había intentado en varias ocasiones, por ejemplo. Un momento clave en la cura en el que yo digo, no se trata de que usted se separe del marido, usted tiene que seguir hablando, ¿no? Ya a través de ese acto quería resolver un problema que no estaba resuelto. Espere un poco. Pasado 3 sesiones, lleva usted casada 25 años. Yo sabía que había algo más, por supuesto. Eso fue una intervención analítica. Y automáticamente pasó a otro segundo momento de la cura, donde empezó a hablar del alcoholismo del padre. Y hacer una primera visión de su novela familiar, de su neurosis infantil, del mito edípico. Y en un tercer momento ya se dio cuenta de que la cosa no estaba solamente en relación al marido, que su elección no era casual, y en un tercer momento empezó a hablar de las dificultades que tenía en la relación con su marido, que habían empezado hace muchos años, en una modalidad, podemos decir que es una de las modalidades que he encontrado, que es la modalidad de el marido como un estrago, se puede decir entre comillas, y ella en el lugar de la víctima. Y fue otro tercer momento analítico para ella. Pasó de hablar del dolor como un síntoma que no quiere decir nada a, podemos decir, hablar de su neurosis femenina, entre comillas, y de su relación con el partener, y pudo encontrar un arreglo distinto con el marido. Y se pudo curar, es decir, hubo un momento en la cura, que se prolongó por 3 años, no fue una cura demasiado larga tampoco, donde dejó de hablar del dolor y empezó a hablar de las cuestiones en las que había estado enredada y de la cual, inconscientemente, ella no estaba apercibida. En realidad, el dolor en el cuerpo era la manifestación de un enredo que tenía en otro lugar y que se manifestaba en cortocircuito por la vía del cuerpo. Entonces, del dolor se pudo producir un síntoma analítico, y ese síntoma analítico pudo ser tratado en la experiencia de un análisis, y de esa experiencia pudo resolverse la fibromialgia. Esta es una de las posibilidades. Hay otras, en el libro hay otros casos clínicos, incluso algunos tratados. Hay un caso que son 12 sesiones nada más, no siempre son 3 años. Y hay otros casos, efectivamente, como bien dices, Rosa, que no se puede producir ese movimiento del dolor a un síntoma analítico y a una neurosis para ser resuelta, porque se trata más del dolor como un síntoma fijado al cuerpo, ya más en el campo de la locura, entre comillas, donde hay que moverse con mucho cuidado en la orientación de la cura, porque pueden aparecer cosas peores. Eso es la finura de la clínica psicoanalítica, por supuesto. Es decir, el dolor puede ser la experimentación de alucinaciones cinestésicas que te dan el índice de otro tipo de problemas en el campo de la locura, que hay que manejar en una lógica completamente diferente.
diferente desde el punto de vista clínico. Esa clínica fue con la que yo me encontré en ese trabajo de investigación en el último periodo, que me llevó mucho tiempo y podría decir, en el último tiempo de mi trabajo clínico, es la clínica más grave, es la más delicada. Hay que tener mucho cuidado porque si alguien dice tengo una fibromialgia, a veces eso hay que respetarlo hasta que pueda quizás encontrar una solución distinta. Eso es el caso por caso, completamente relativo. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Bueno, yo quizás señalaría algo que me ha parecido muy interesante, que planteabas al comienzo, ¿no? Cuando decías que es un trabajo que incluye a diferentes profesionales, digamos, ¿no? Me hacía recordar un poco el tema de la práctica entre varios, que es algo también que en otros ámbitos se utiliza, ¿no? El poder recurrir a diferentes profesionales. Y un poco la idea de que haya o no haya algo en el organismo, siempre hay un sujeto a escuchar, ¿no? Me parece que es un tema importante que plantea el psicoanálisis, ¿no? Sí, está la clave del asunto. Incluso cuando la causalidad... claro, yo he hablado más de la fibromialgia por la dimensión que tiene, pero la clínica del dolor es muy amplia. Podría contar tantas historias, la verdad, sobre esta clínica, que no solamente la de la fibromialgia, pero incluso cuando no se trata, incluso cuando hay una causalidad orgánica conocida o física, la subjetividad siempre está convocada. Es decir, no se puede abordar una clínica de dolor, haya o no causalidad orgánica, sin que la subjetividad esté en juego. Por eso es muy acertada y lo he tomado como referencia, a pesar de no ser una referencia del psicoanálisis, la del campo médico, cuando habla de experiencia sensorial. Hay otra referencia de Jacques Lacan en el texto que para mí, cuando lo leí, fue muy importante, que la voy a mencionar, ya que lo has dicho, no la he mencionado en la conferencia, un texto de una conferencia que da en la Salpêtrière, un texto está publicado en un texto que se llama Psicoanálisis y Medicina, y dice Lacan, en este punto del goce, del dolor y el cuerpo, este tema que estamos trabajando hoy. Digo la cita del texto. Pues lo que yo llamo goce, esta palabra tan rara que los lacanianos decimos de vez en cuando, adelanto, la acepción popular del goce es como cuando uno goza, como el lado del placer, pero el concepto lacaniano de goce no es del lado del placer, incluye el placer, pero también el displacer, es decir, el más allá del placer. Es la vertiente muchas veces mortificante, que no está del lado de la vida, sino que está más bien del lado mortificante de la vida. Esto no es tan complejo, ojo, es un concepto lacaniano complejo, pero al mismo tiempo es la diferencia que hay entre beberse una copa de un vaso de vino o 2 botellas de vino. Para hablarlo de una manera muy sencilla, no es lo mismo. Entonces dice Lacan en ese texto, pues lo que yo llamo goce es el sentido en que el cuerpo se experimenta, por eso tiene esta resonancia con la definición de la anestesia epigráfica. Es siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso de la hazaña. Incontestablemente, hay goce en el nivel donde comienza a aparecer el dolor. Y sabemos que es solo a ese nivel del dolor que puede experimentarse
toda una dimensión del organismo que de otro modo permanece velada. Ustedes saben que lo mejor que le puede pasar a uno es que no experimente demasiado la sensación de que el cuerpo, o sea, lo que se llama el silencio de los órganos. Cuando los órganos se ponen a hablar, nos ponemos un poco nerviosos. Está muy bien la referencia de Lacan, aquí dice: el nivel de dolor que puede experimentarse toda una dimensión del organismo que de otro modo permanece velada. Conviene que haya un cierto velamiento de la experimentación del organismo. Y el dolor es una manifestación de eso que nosotros en la orientación lacaniana llamamos goce, en el sentido de subvergente, mortificante. Por supuesto que ese concepto del goce incluye otros elementos. Está el goce del lado de la vida, es decir, sería todo un tema para trabajar en una conferencia, incluso en un seminario, en la vacancia. Te agradecemos mucho la claridad, Santiago, y todas las interesantes cuestiones que nos dejas, y gracias a todos por acudir.